Bienvenidos a este canal, navegantes de los mares de Internet. En este video les voy a mostrar aplicaciones de la derivada utilizando máximos y mínimos de una función. Antes de continuar con los ejemplos, veamos el concepto de máximos y mínimos de una función. Los máximos y mínimos en una función f son los valores más grandes máximos o más pequeños mínimos que toma una función, ya sea en una región, extremos relativos, o en todo su dominio, extremos absolutos. Los máximos y mínimos también se llaman extremos de la función. Veamos esta imagen. Podemos apreciar una montaña de este lado. Si nosotros vamos caminando por acá, subimos la montaña, llegamos a este punto, vemos que es un punto máximo. Si nosotros continuamos, nos damos cuenta que vamos bajando. Este se le conoce como un punto mínimo. Si continuamos subiendo, llegamos aquí y es un punto máximo. Si continuamos, vamos bajando y llegamos aquí y es un punto mínimo. Si continuamos, llegamos aquí y es un punto máximo. Como podemos apreciar en esta imagen, tenemos 1, 2, 3 puntos máximos y tenemos 1 y 2 puntos mínimos. En esta montaña podemos apreciar que tenemos este punto, que es el punto máximo entre este y este punto. Y tenemos este punto, que es el mínimo entre este y este punto. Veamos un ejemplo utilizando funciones. Al inicio de cálculo se ve el tema de funciones y límites y podemos ver que existen diferentes funciones. Existen funciones lineales como por ejemplo y igual a x. Si nosotros graficamos y igual a x, nos da el siguiente resultado. Como podemos apreciar, ese es el resultado de y es igual a x. Es una función lineal. Ahora, si nosotros graficamos la función x cuadrada, la que está aquí, nos da este resultado. Como podemos ver, aquí del lado izquierdo, bueno, más bien del lado de los negativos, tiende hacia el infinito, y del lado de los positivos tiende hacia el infinito, y solo tiene un punto mínimo que se encuentra aquí. Si nosotros graficamos la función menos x cuadrada, nos da este de color rojo, y del lado de los negativos tiende hacia el infinito y de los positivos hacia el infinito, y solo tiene un punto. En este caso es un punto máximo que se encuentra aquí. Si nos damos cuenta, en las ecuaciones o funciones cuadráticas tienen un punto que puede ser máximo o que puede ser mínimo. Si nosotros graficamos una función cúbica como esta básica, y es igual a x al cubo, podemos apreciar que tiene esta forma. Y si nosotros graficamos menos x al cubo, tiene esta forma. Entonces aquí tiene un punto máximo y un punto mínimo en la misma coordenada, que podemos apreciar que es la 0.
Ahora bien, si nosotros le agregamos a una función cúbica otros parámetros como por ejemplo esta que se encuentra aquí, que tiene una variable al cubo y otra variable con la misma base al cuadrado. Si lo graficamos, nos da esta forma y esto se parece como el de la montaña. Podemos ver que sube, llegamos a un punto alto y luego podemos ver que baja y llegamos a un punto bajo y podemos ver que sube hasta el infinito. Veamos otro ejemplo. Aquí es una función similar. Tenemos la misma base elevado al cubo y al cuadrado y lineal. Podemos ver que de este lado sube, llegamos aquí a un punto máximo. Y si bajamos, llegamos aquí a un punto mínimo. Y si continuamos, subimos hasta el infinito. Veamos otro ejemplo de una función cuadrada, esta que se encuentra aquí. Si vemos la gráfica, es como las primeras, que solo debe tener un punto máximo, que aquí está. Si fuese al revés, la gráfica, solo tendríamos un punto mínimo. Ahora pasemos a un ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Aplicaciones de las diferenciales en el ámbito de la economía. Ejemplo 1. Los valores de las acciones de una determinada empresa a lo largo de los 12 meses de un año están definidos por la siguiente función. F de x es igual a x al cubo entre 125 menos 3x cuadrada entre 10 más x más 10. Y nos define lo siguiente, donde x es el mes y y es el valor de cada acción en euros. Se nos pide calcular lo siguiente. El valor de las acciones al inicio de fin del año. El valor máximo y mínimo de las acciones. ¿En qué mes se alcanzó el valor máximo y mínimo de las acciones? Como ustedes saben, en esta época existe un virus que está afectando la economía mundial. Y si han escuchado, las acciones se devalúan. Por ejemplo, el valor del peso con respecto al dólar. Veamos cómo encontrar la respuesta a estas preguntas. 1. El valor de las acciones al inicio y al final del año. Como el ejercicio nos dice que son los valores de las acciones de una determinada empresa a lo largo de los 12 meses del año. Entonces, ¿cuál va a ser el valor inicial? Si f está en función del mes, entonces x es igual al valor de los meses, o sea, el mes 0, el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y la pregunta es, ¿cuál es el valor inicial y cuál es el valor final? Por lo tanto, el valor inicial lo vamos a calcular donde x es igual a 0. Y nos da como resultado que el valor inicial de las acciones son 10. Y el valor será final donde x es igual a 12. Y f de x igual a 12 es menos 7.376.
De esta manera respondemos la primera pregunta: ¿cuál es el valor final e inicial de las acciones? La siguiente pregunta es: encontrar el valor máximo y el valor mínimo de las acciones. Para encontrar el valor máximo y mínimo de las acciones, buscaremos los valores máximos y mínimos de la función. Primero, vamos a derivar x al cubo entre 125 menos 3x cuadrada entre 10 más x más 10. La primera derivada es, restamos 1 al exponente, que es 3 menos 1, 2, y el exponente pasa multiplicando y nos va a dar 3x al cuadrado entre 125. La siguiente, que es 3x cuadrada, el exponente pasa multiplicando, 2 por 3, 6, y 2 menos 1, 1 entre 10. Y la derivada de x es 1, más 1, y la derivada de una constante es 0. Paso 2. Procedemos a igualar a 0, factorizar y buscar los valores de las x. Para poder buscar los valores de las x, tenemos que determinar la forma de la ecuación y utilizar el método de factorización correspondiente. En este caso podemos apreciar que la función tiene la forma ax cuadrada más bx más c igual a 0. Por lo tanto, vamos a utilizar la fórmula general para buscar la x. Como les había comentado en el ejemplo de la montaña y como vimos en las funciones de GeoGebra, podemos ver que las funciones cúbicas pueden tener dos puntos, uno máximo y uno mínimo. Como podemos ver, esta función general para encontrar los valores de las x está de esta forma: x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac entre 2a. ¿Por qué acá hay más y acá hay menos? Eso significa que vamos a buscar el valor de una x utilizando en la ecuación más y el valor de la segunda x utilizando el signo menos. Veamos el resultado. Para encontrar estos valores, utilizaremos el resultado de la primera derivada. Y en la primera derivada, el valor de a es 3 entre 125. El valor de b es menos 3 quintos, porque la mitad de 6 es 3 y la mitad de 10 es 5. Y el valor de c, que está aquí, es 1. Ahora, sustituimos estos valores en la ecuación. ¿Por qué pongo signo de interrogación? Porque, como les había dicho, primero vamos a utilizar el signo más. Y cuando sustituimos estos tres valores en la ecuación general utilizando el signo más, el resultado que nos da es 23.20. Y cuando sustituimos en la misma ecuación los mismos valores, pero utilizamos el signo menos, el resultado es 1.8. Ahora, ya encontramos los valores de x1 y x2. Paso número 3. Vamos a encontrar la segunda derivada. Utilizando la función de la primera derivada, procedemos a derivar y el resultado va a ser 2 por 3, 6, 2 menos 1, 1, 6x a la 1 entre 125 y 6 por x entre 10, la derivada va a ser 6 por 1 entre 10 y la derivada de 1, que es una constante, es 0, y este va a ser el resultado. Ahora, ¿para qué necesitamos hacer la segunda derivada? Sirve para el siguiente paso. En el siguiente paso número 4, sustituir los valores de x que encontramos en el paso número 2 en la función resultante de la segunda derivada para determinar cuál
de las x nos va a dar un valor mínimo y un punto máximo. Al sustituir en la ecuación, donde x es igual a 23.2, el resultado es 0.51. Cuando el resultado es mayor que 0, significa que en ese punto hay un mínimo. Y el siguiente resultado, donde x es igual a 1.8, el resultado es menos 0.51. Esto quiere decir que acá hay un punto que es un máximo. Paso 5. Encontrar el valor mínimo y máximo de la acción desde la función original. Después de encontrar en el paso 4 cuál punto nos da máximo y cuál punto nos da mínimo, vamos a sustituir los valores en la función original. Como recuerdan, en el paso 4, el valor de x, que es 23.2, que representa el mes 23.2, nos debe dar un mínimo. O sea que en ese caso el valor de la acción va a valer menos. Si nosotros hacemos f de 23.2, el resultado va a ser menos 28.4. Ahora, recordemos que en el paso número 4, al hacer f de 1.8 y 1.8 es el mes, el resultado debe de ser un máximo. Y cuando hacemos f de 1.8 en la función original, nos damos cuenta que el resultado es aproximadamente 10.9 o 10.87. Ahora bien, tenemos aquí 4 respuestas. Tenemos las respuestas de la primera pregunta, que decía encontrar el valor inicial de la acción, que vimos que vale 10, y el valor final en 12 meses, que vale menos 7.376. Ahora bien, esto es en el rango de 12 meses, y este mínimo y este máximo es en el rango total de la función. Si nos damos cuenta, aquí tenemos el mes 1.8, que sería febrero, el mes 23.2, que estaría en el segundo año y sería noviembre. Sin embargo, la pregunta número 3 dice, ¿en qué mes alcanzó el valor máximo y el mínimo de las acciones? ¿En qué mes, tomando en cuenta los 12 meses? No nos dice desde el inicio hasta el final de la función, sino nos da un límite al año, durante el año, que son 12 meses. Entonces, para encontrar esto, procedemos a tabular. Aquí está el valor inicial en el mes 0, que nos damos cuenta que es 10. Y tabulamos, y nos da esta gráfica. Como podemos apreciar, aquí se encuentra el punto más alto, que es en el punto 2, o sea, en el mes de febrero. Y en los 12 meses, en el mes 12 es donde encontramos el punto más bajo. Entonces, la respuesta a la tercera pregunta es que el valor máximo durante los 12 meses está en febrero y el valor mínimo durante esos 12 meses está en diciembre. Veamos un ejemplo de aplicaciones de las derivadas en el ámbito de la medicina. Ejemplo, en una ciudad de 250.000 habitantes hay una epidemia de COVID-19 y la función que define el número de enfermos es f de x es igual a 1000 más 150x menos 10x cuadrada, donde x se mide en días. Calcula, ¿cuál es el día en el que hay mayor número de enfermos? 2. ¿Cuál será el mayor número de enfermos? Como les expliqué, en GeoGebra podemos graficar las funciones. Si nosotros graficamos esa función y como vemos que es una función cuadrática, sabemos que el resultado va a ser una curva y que por lo tanto
Si es una curva, debe de tener un solo punto, ya sea máximo o ya sea mínimo. Si nosotros graficamos esta curva, podemos ver que nos da este siguiente resultado y nos damos cuenta que nos da un punto máximo. Y si tocamos ese punto en GeoGebra, nos da el resultado. Dice que en el día 7.5 va a haber 1562.5 infectados, que va a ser el mayor número de infectados en ese día. Ahora, este es el análisis de manera gráfica. Nosotros debemos de resolver el problema utilizando los pasos para derivar, utilizando máximos y mínimos. Veamos cómo se resuelve. La primera pregunta es, ¿cuál es el día en que hay mayor número de enfermos? Como podemos ver, la función es una función cuadrada, por lo tanto puede ser que tenga solo un mínimo o solo un máximo. Entonces procedemos a buscar el máximo, porque es lo que nosotros debemos de encontrar, el mayor número de enfermos. Paso número 1. Derivamos la función. Al derivar la función 1000 más 150x menos 10x cuadrada, el resultado va a ser 150 menos 20x. Paso número 2. Igualar la función a 0, factorizar y buscar el valor de las x. Despejamos x en la función y el resultado de x va a ser 7.5. Ahora, ya sabemos que el valor de x es 7.5. Ese 7.5 es el día. Ahora, solo por comprobar, porque no tenemos 2x, sino solo una x, vamos a pasar al número 3. Y en el número 3 vamos a volver a derivar la función y el resultado va a ser menos 20. F de x, f de cualquier valor de x va a ser siempre menos 20 porque es una constante menos 20. Y como menos 20 es menor que 0, nos vamos a la teoría y dice que pues ahí nos va a dar un punto máximo. Por lo tanto, pasamos al paso número 4. Sustituimos el valor de las x en la nueva función para determinar si es un mínimo o un máximo. Ya vimos que solo es una x y que es 7.5 y es el día 7.5 y que en ese día nos va a dar un resultado máximo. Entonces, la respuesta de la primera pregunta, ¿cuál es el día en el que hay mayor número de enfermos? Es el día 7.5. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cuál será el mayor número de enfermos? Como ya encontramos el valor de x, que es 7.5, vamos a sustituir 7.5 en la función inicial, que es 1000 más 150 menos 10x al cuadrado. Al sustituir 7.5 en la función, el resultado va a ser 1562.5. Y ese es el número mayor de enfermos y va a ser en el día 7.5. Y finalizamos.